La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos nuestra meditación, nuestra profundización de este capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Nos quedábamos en la última charla en este sentido de la fórmula de institución de la Eucaristía, es decir, la manera como, siguiendo la invitación del Señor, invocamos la presencia del Espíritu para que el pan se transforme en su cuerpo, el vino en su sangre, y sobre todo que accedamos, porque eso es el centro de la experiencia eucarística, a la conmemoración, es decir, no meramente al recuerdo, sino a la actualización de la entrega de Cristo por amor a cada una y cada uno de nosotros, entrega a través de la cual transforma nuestras vidas, perdona nuestros pecados, tal como aparece con claridad en la propia fórmula que Pablo nos transmite. Bien, termina lo que implica esta primera sección en el versículo 26 del capítulo 11, con una especie de resumen de lo que he dicho hasta ahorita, y después vamos a pasar el día de hoy a ver cuál es la llamada de atención central vinculada a estas noticias que le han llegado a Pablo. Ya lo veíamos en los días anteriores, de que en las asambleas de la comunidad cristiana, donde había gente que tenía recursos y otra gente que no los tenía, y todo lo que ya describimos, pues se habían consolidado estas diferencias y el escándalo de que hubiese algunos totalmente satisfechos y hasta pasaditos de copas, y otras personas al lado que estaban con hambre y que acudían a la fracción del pan así, unos totalmente satisfechos, hasta habiendo comido y bebido de más, y al lado tenían a un hermano o una hermana que estaba con hambre y tan tranquilos participaban de la fracción del pan. Para Pablo ese es el gran escándalo. Pero antes de pasar ahí, ¿qué dice el versículo 26? Dice así: y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Desde luego que hay que traducir el lenguaje narrativo, y lo vamos a ver de manera particular cuando en el siguiente capítulo hablemos de los dones, de los carismas del Espíritu. Hay que traducir el lenguaje narrativo a experiencia, es decir, a vivencia existencial. ¿Qué está diciendo Pablo? Ojalá, y ese es el sentido que tiene la fracción del pan, la Eucaristía, que cada vez que coman, compartan este pan, que es el cuerpo del Señor, y beban esta copa, que es el cáliz de su sangre, proclamen la muerte del Señor, es decir, proclamen que Cristo, a través de su entrega radical, permanente y efectiva por cada uno de ustedes, ha transformado sus vidas, y que están en esta actitud de espera. Esperamos que vuelva. Y el volver no es meramente que tengamos acceso a una presencia física, si bien la presencia trascendente del Dios y del Señor resucitado siempre la podemos experimentar cuando cultivamos la sensibilidad apropiada, la actitud teologal. Pero lo que está diciendo Pablo es mantener esta anhelo, esta actitud de que la presencia definitiva, plena del Señor, del Redentor, se manifiesta. Entonces, como cristianos vivimos así, proclamándole a todas las personas que nos rodean, y eso lo renovamos cada vez que celebramos la Eucaristía, que es el amor de Dios el que nos salva. El amor de Dios encarnado en su Hijo, que entrega su vida para que tengamos vida. Y también proclamamos nuestro anhelo de que la plenitud del proyecto de Dios se concrete, cuando Dios lo considere pertinente, cuando el momento llegue. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la parte dura de este capítulo 11, que es la llamada de atención. Dura porque pues está tocando un punto que ya podemos prefigurar por estas diferencias en la situación económica, que se traduce también en el estatus social
de las personas que pertenecen a la comunidad y lo que Pablo les está tratando de decir que es inaceptable. Vamos a leer los versículos del 27 al 29, que es donde está el centro de esta llamada de atención. Y nos dice el apóstol: Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Palabra de Dios. Muy bien, ¿en qué consiste esta llamada de atención de Pablo? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba yo hace muchísimos años en catecismo, pues se usaba mucho este pasaje de Pablo, que es una llamada de atención sin lugar a dudas, pero se orientaba de manera equivocada. Era una catequesis pobre. ¿A qué voy? Se utilizaba aquella frase que hemos escuchado muchos católicos en nuestra formación y vida: el que no está preparado, el que no está dignamente preparado para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, se va a comer su condena. Y hasta nos daban algunos relatos, circulaban algunos relatos legendarios, sin lugar a dudas, porque son hasta blasfemos contra el Dios revelado en Cristo, que decían que el niño que fue a su primera comunión y no se confesó, y etcétera, cuando le dieron el cuerpo al Señor, la hostia consagrada, esta se convirtió en una brasa ardiente y le quemó la garganta, ¿no? Y bueno, todos los niños y niñas en el catecismo con los ojos como plato, ¿va? ¡Qué barbaridad! Entonces subrayaban esta situación de si no estás debidamente preparado, y bueno, digamos que la controversia es en qué consiste estar debidamente preparado, y en esta catequesis, como les digo, pobre y superficial, era meramente acudir, cumplir como checklist, ¿no? Hago mi examen de conciencia, voy, me pongo con el Padre, sigo los pasos A, B, C, D, acudo al sacramento de la reconciliación, que se hablaba de confesión en aquel entonces más bien, y si paso todo eso, ya estoy debidamente preparado. Qué lejos eso de lo que Pablo está llamando la atención, ¿no? El problema son las divisiones en la comunidad. El problema es que estemos tan tranquilos sabiendo que el hermano o la hermana que está a mi lado, o no sabiendo, ni interesándome, si la persona que está a mi lado en la fracción del pan está bien, está mal, hay algo que pueda hacer por él, por ella. Es decir, no me doy cuenta que estoy sentado al lado de una parte fundamental del cuerpo vivo de Cristo, con una importancia importante, guardadas las debidas proporciones, con la presencia sacramental, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor, pan y vino, transubstanciados en su presencia real. La Iglesia es presencia real de Cristo. El Evangelio es presencia real de Cristo. Y por eso, en las misas solemnes, se utiliza el incienso para llamar la atención del pueblo, de alguna manera, pero sobre todo para venerar esas maneras como el Señor se hace presente en medio de su pueblo. Y por eso cuando se utiliza el incienso en estas misas solemnes, se incensa, se sahuma, se ofrece como signo de reconocimiento a cada uno de estos espacios donde la Iglesia reconoce la presencia del Señor. Se incensa las ofrendas y desde luego el cuerpo y la sangre del Señor en el momento de la transubstanciación. Se inciensa el Evangelio antes de leerlo, porque ahí está Cristo, está hablándome. Y se inciensa al pueblo, es decir, a la comunidad, al que preside la celebración y eventualmente a todos y todas quienes participan ahí. Regresando al texto de Pablo, quien no discierne, es decir, quien no capta, que ahí está el cuerpo de Cristo, en ese acto de la mera comunión, digamos, sin esa profundidad de conciencia, corre el riesgo de comerse su perdición. Y vamos a hablar un poquito más de eso mañana. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.